agradezco la invitación para participar en este panel. Creemos que es fundamental que podamos profundizar, sobre todo en este llamado del Papa, que nos ha alegrado, efectivamente, nos alegra esa exhortación que nos hace, porque nos da esperanzas, nos hace confiar, nos hace creer, nos hace vernos iglesia. Y qué bueno estas ideas que han estado surgiendo aquí, porque tenemos que ver y vernos, ver esa realidad de todos los días, la realidad cotidiana, pero vernos a nosotros mismos también. Somos los actores. ¿Qué tipo de actores somos? Yo voy a utilizar otro método, traté de poner textos de la carta exhortativa con realidades que vemos en México. Y entonces lo tengo también ahí en la pantalla, por si lo sigue, por si a alguno le interesa seguirlo. El CEMPROS es una institución de trabajadores. Surge con el ansia de la promoción y liberación humana. Su objetivo es la promoción integral, personal y colectiva de cada uno de los trabajadores para que puedan asumir con responsabilidad su rol en la sociedad. Con una antropología humanista, se plantea ante el mundo la prioridad del ser sobre el tener, del valor del espíritu sobre la materia, de la ética sobre el pragmatismo. En esta línea, trabaja con las organizaciones de trabajadores para desarrollar organizaciones que crezcan no solamente en la cantidad, sino en calidad. Sobre todo en el plano cualitativo. Por eso, la encíclica sobre la exhortación apostólica Evangelii Gaudium del Papa Francisco nos llena de entusiasmo, de estímulo, y nos permite profundizar la realidad que hoy vivimos los mexicanos. ¿Qué nos dice el Papa? La humanidad vive hoy, en este momento, un giro histórico. No se puede olvidar que la mayoría de los hombres y mujeres de nuestro tiempo vive precariamente el día a día con consecuencias funestas. Algunas patologías van en aumento. El miedo y la desesperación se apoderan del corazón de numerosas personas, incluido en los llamados países ricos. La alegría de vivir frecuentemente se apaga. La falta de respeto y la violencia crece. Las iniquidades cada vez más patentes. Hay que luchar para vivir y a menudo para vivir con poca dignidad. Este cambio de época se ha generado por los enormes saltos cualitativos, cuantitativos, acelerados y acumulativos que se dan en el desarrollo científico, en las innovaciones tecnológicas y en sus veloces aplicaciones en distintos campos de la naturaleza y de la vida. Constatamos en el plano político la desnaturalización de lo que es, quiere y promueve el quehacer político, que ha perdido su función de garantizar el bien común y la forma de hacer política. Se ha convertido en algo que la sociedad rechaza. Igualmente ha sucedido con los partidos políticos, que se han desnaturalizado. Han perdido historia, contenidos ideológicos y políticos, programas de organización y acción en función de intereses personales o de grupo. Las propias instituciones electorales han perdido credibilidad por su comportamiento y resoluciones ante los distintos delitos electorales y han tolerado la dispersión de los recursos, muchas veces en aquello que denigra y lastima a la persona. Constatamos el hartazgo de la población sobre la forma
en que se invierten los recursos en los partidos políticos, en la propaganda basura, los promocionales, etcétera, cuando la pobreza se incrementa. Impera la corrupción a todos los niveles, además de la impunidad y sobre todo para quienes gozan del privilegio del poder político y económico. En el plano económico, en México, un grupo de 206.315 inversionistas que representan el 0.18% de la población total del país, posee activos financieros invertidos en el mercado accionario mexicano por un monto de 6.8 billones de pesos. Dicha cantidad equivale al 42% del valor de la economía mexicana. Tuvieron utilidades por 785.800 millones de pesos en la década reciente, según la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Inversionistas extranjeros retiraron 13.800 millones de dólares, que equivalen a 178.700 millones de pesos, que se encontraban colocados en bonos del gobierno federal, según el Banco de México, por inestabilidad financiera internacional entre mayo y junio pasado. Subieron 18% las ganancias de los grupos financieros de México. La pobreza en México llegó al 52.3% de la población. Solo en el sexenio de Calderón hubo 3 millones más de mexicanos en la miseria. Los mexicanos ricos consumen el 57% de los bienes del país y los pobres apenas el 3.8%, según informes del Banco de México. Se considera al ser humano en sí mismo como un bien de consumo que se puede usar y luego tirar. El entorno sociocultural está generando y alimentando un individualismo materialista junto con un economicismo deshumanizado, dogmático, cínico y amoral, que dan vida a una ética y a una cultura antagónica a todo lo que significan relaciones y prácticas colectivas y comunitarias. Por eso son fundamentales las palabras del Papa. Un rotundo no en la economía de la exclusión. Es muy tajante cuando nos plantea que no puede ser que no sea noticia que muera de frío un anciano en situación de calle y que sí lo sea una caída de 2 puntos en la bolsa. Eso es exclusión, con la que queda afectada en su misma raíz la pertenencia a la sociedad en la que se vive, pues ya no se está en ella abajo, en la periferia o sin poder, sino que se está afuera. Los excluidos no son explotados, sino desechos sobrantes. Hemos dado inicio a una cultura del descarte, que además se promueve. Ya no se trata simplemente del fenómeno de la explotación y la opresión, sino de algo nuevo, la exclusión. Hoy todo entra en el juego de la competitividad y de la ley del más fuerte, donde el poderoso se come al más débil. Como consecuencia de esta situación, grandes masas de la población se ven excluidas y marginadas, sin trabajo, sin horizontes, sin salida. No se puede tolerar más que se tire comida cuando hay gente que pasa hambre. Eso es inequidad. La crisis financiera que atravesamos nos hace olvidar que en su origen hay una profunda crisis antropológica, la negación de la primacía del ser humano. Se instaura una nueva tiranía invisible, a veces virtual, que impone de forma unilateral e implacable sus leyes y sus reglas. La deuda y sus intereses alejan a los países de las posibilidades viables de su economía y a los ciudadanos de su poder adquisitivo real. A todo ello se añade una corrupción ramificada y una evasión fiscal egoísta que han asumido dimensiones mundiales. En este sistema, que tiende a fagocitarlo todo en orden a acrecentar beneficios, cualquier cosa que sea frágil con el medio ambiente queda indefensa ante los intereses del mercado divinizado, convertida en regla absoluta.
El afán de poder y de tener no conoce límites. Estas palabras golpean nuestras conciencias cuando el Coneval nos habla de que 51,5 millones de mexicanos se encuentran en inseguridad alimentaria. En la pobreza, 53,3 millones de mexicanos. Solo 23,2 millones de personas que son pobres, que no son pobres ni vulnerables, pues tienen las posibilidades de cubrir sus derechos sociales. Según la ENOE, el 63,7% de las personas que se encuentran en el mercado laboral no están registradas en el IMSS o el ISSSTE. El 15,2%, o sea, el 8,9 millones de la PEA, está desocupado en forma abierta o pasiva y constituye la tasa real de desempleo en el país. Los datos anteriores nos confrontan con la dignidad humana. Enriquece el quehacer social cuando manifiesta el Papa Francisco. De nuestra fe en Cristo, hecho pobre y siempre cercano a los pobres y excluidos, brota la preocupación por el desarrollo integral de los más abandonados de la sociedad. Cada cristiano y cada comunidad está llamada a ser instrumento de Dios para la liberación y promoción de los pobres, de manera que puedan integrarse plenamente a la sociedad. Nos llama a la cooperación para resolver las causas estructurales de la pobreza y para promover el desarrollo integral de los pobres. El promover el desarrollo integral de los pobres es de los gestos más simples y cotidianos de solidaridad ante las miserias muy concretas que encontramos. La palabra solidaridad está un poco desgastada y a veces se le interpreta mal, pero es mucho más que algunos actos esporádicos de generosidad. Supone crear una nueva mentalidad que piense en términos de comunidad, de prioridad de la vida de todos, sobre la apropiación de los bienes por parte de algunos. Hay un signo que no debe faltar jamás: la opción por aquellos que la sociedad descarta y desecha. Nos dice que a veces somos duros de corazón y de mente. Nos olvidamos, nos entretenemos, nos extasiamos con las inmensas posibilidades de consumo y de distracción que ofrece esta sociedad. Así se produce una especie de alienación que nos afecta a todos, ya que está alienada una sociedad que en sus formas de organización social, de producción y de consumo, hace más difícil la realización de esta donación y la formación de esa solidaridad interhumana. El Papa nos habla sobre economía y distribución del ingreso. La necesidad de resolver las causas estructurales de la pobreza no puede esperar, no solo por una exigencia pragmática de obtener resultados y de ordenar la sociedad, sino para sanarla de una enfermedad que la vuelve frágil e indigna y que solo podrá llevarla a nuevas crisis. Mientras no se resuelvan radicalmente los problemas de los pobres, renunciando a la autonomía absoluta de los mercados y de la especulación financiera y atacando las causas estructurales de la inequidad, no se resolverán los problemas del mundo y, en definitiva, ningún problema. Los planes asistenciales que atienden ciertas urgencias solo deberían pensarse como respuestas pasajeras. La dignidad de la persona humana y el bien común, cuestiones que deberían estructurar toda política económica, parecen solo apéndices agregados desde fuera para completar un discurso político sin perspectivas ni programas de verdadero desarrollo integral. Molesta que se hable de ética, que se hable de solidaridad mundial, que se hable de distribución de los bienes, que se hable de preservar las fuentes de trabajo, que se hable de la dignidad de los débiles, que se hable de un Dios que exige un compromiso por la justicia. ¿Cuántas palabras se han vuelto molestas para este sistema? Otras veces sucede que estas palabras se vuelven objeto de un manoseo oportunista que las deshonra. Cómoda indiferencia vacía nuestra vida y nuestras palabras en todo significado. La vocación de un empresario le permite servir verdaderamente al bien común con su esfuerzo por multiplicar y volver más accesible para tener los bienes de este mundo.
El crecimiento en equidad exige algo más que el crecimiento económico, aunque lo supone. Requiere decisiones, programas, mecanismos y procesos específicamente orientados a una mejor distribución del ingreso, a una creación de fuentes de trabajo, a una promoción integral de los pobres que supere el mero asistencialismo. Afirma que ya no podemos confiar en las fuerzas ciegas y en la mano invisible del mercado. Dice el Papa, estoy lejos de proponer un populismo irresponsable, pero la economía ya no puede recurrir a remedios que son un nuevo veneno, como cuando se pretende aumentar la rentabilidad, reduciendo el mercado laboral y creando así nuevos excluidos. ¿Qué hacer? Es imperioso que los gobernantes y los poderes financieros levanten la mirada y amplíen sus perspectivas. Que procuren que haya trabajo digno, educación y cuidado de la salud para todos los ciudadanos. Todas esas palabras nos deben de llamar la atención cuando la Sedesol nos dice que pese a programas de gobiernos, más de la mitad de los mexicanos está en la pobreza. Que entre 2005 y 2013, el precio de la canasta alimentaria fue mayor que la inflación promedio, lo que afectó a las familias de menores ingresos. La Secretaría de Trabajo, en un estudio amplio, habla de una pérdida del poder adquisitivo del salario desde 1976 de 73% de su valor. Por otro lado, la Comisión de Salarios Mínimos aumentó 3.9% a los salarios, lo que significa 2.53 y 2.39 según la zona. Nada más pensemos en lo que significa eso, de aumento salarial. Por la reforma fiscal, los costos de los alimentos, servicios y bienes alimentarios han aumentado hasta un 12%. Esto ha provocado que hoy tengamos más de 26 millones de personas en alta marginación humana, según el Sistema de Seguridad Pública. La OIT señala a México entre los países con peor desempeño en reducir el desempleo y en la recuperación salarial. Ejemplos que escandalizan. La deuda pública en el primer semestre del 2013 llegó a 6.072.000 millones de pesos, que es el equivalente al 38.07% del Producto Interno Bruto, según informes de la Secretaría de Hacienda. En los primeros 11 meses del gobierno de Peña Nieto, el sector público federal contrató nueva deuda en el mercado interior y en el exterior por 445.142 millones de pesos, según cifras de la Secretaría de Hacienda. Y solo por intereses se han cubierto 10 veces más el saldo que se tenía en 1990. Todos estos datos nos llevan a concluir con lo que dice el Papa en su encíclica. Vivimos en una sociedad de la información que nos satura indiscriminadamente de datos, todo en el mismo nivel, y termina llevándonos a una tremenda superficialidad a la hora de plantear las cuestiones morales. Por consiguiente, se vuelve necesaria una educación que enseñe a pensar críticamente y que ofrezca un camino de maduración en valores. Solo me interesa procurar que aquellos que están esclavizados por una mentalidad individualista, indiferente y egoísta, puedan liberarse de esas cadenas indignas y alcancen un estilo de vida y de pensamiento más humano, más noble, más fecundo, que dignifique su paso por esta tierra. Muchas gracias. Buenas tardes. Me presentaron como presidente de la León 13 y soy, pero hoy no voy a hablar como presidente de la León 13, voy a hablar como miembro de UNIAPAC, que es la Unión Internacional Cristiana de Dirigentes de Empresa, la UCEM aquí en México. Y lo que quiero exponerles a ustedes el día de hoy fue que cuando salió la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, pues hubo grandes, yo diría, reacciones positivas, negativas por parte de los empresarios cristianos y de todos los empresarios. Entonces, se provocó una situación compleja de, bueno,
la pregunta me parece muy buena. Tiene razón el Papa, así nos la hicimos. Y como no es dogma, no es infalible. Entonces, mandamos una misiva a todas las asociaciones, que ya son más de 40, en África, en Europa, en América Latina, y les pedimos a todos, bueno, díganos ustedes qué opinan, porque consideramos importante dar nuestro punto de vista como empresarios cristianos a Roma, ¿no? Digo, ellos nos mandan, bueno, pero tenemos que devolver nuestros puntos de vista y ubicarnos en nosotros cómo vemos la situación. Entonces voy a dar una serie de puntos muy concretos que ya los hicimos llegar a Roma también y que sentimos que fueron bien recibidos. Bueno, primero, nosotros como UNIAPAC estamos convencidos que es un documento extremadamente importante. Lo tomamos como un llamado para mirar el dinamismo misionero de la Iglesia y observar las necesidades tanto materiales como espirituales de los pobres. Lo consideramos como un llamado a reaccionar a él con renovación espiritual y un compromiso personal y firme de nuestros miembros para contribuir a la transformación del mundo socioeconómico, político, hacia el bien común. Voy a estar repitiendo este concepto del bien común porque consideramos que es esencial con una visión de largo plazo. Entendemos que la evangelización se trata tanto de anunciar el evangelio y difundir la palabra de Dios y al mismo tiempo tratar las realidades sociales del mundo con especiales consideraciones para los pobres. Entonces esa es nuestra visión y esta, digamos, sería la respuesta institucional de cómo la UNIAPAC vemos la carta. Ahora vamos viendo los dirigentes de empresa, cuál debe ser nuestra actitud. Y decimos, los dirigentes de empresa cristianos deseamos producir bienes y servicios que realmente sirvan. También están llamados a tratar de encontrar caminos y medios innovativos para crear medios y servicios especialmente diseñados para que sean accesibles a los pobres. Al hacer esto, están alerta de los peligros del consumismo, que es la reducción materialista de la persona humana. Los pobres tienen que ser vistos como consumidores de bienes materiales, no solo como consumidores de bienes materiales, sino que también deben serlo seres humanos que necesitan sociales, culturales y religiosas, todas esas necesidades del ser humano. Debido a ello, compartimos el rechazo a una simple mentalidad del bienestar, que los degrada a ser vistos como objetos. Más bien deberán ser vistos como productores. Solo si pueden tomar parte activa en la creación de la riqueza, ya sea en empleo remunerativo o como empresarios de la pequeña escala. Serán sujetos de una economía incluyente. La distribución injusta de la riqueza empieza con la conclusión de los pobres en el proceso de producción y dándoles acceso a la economía formal. En nuestro país esto es gravísimo. Mientras nosotros no podamos incluir a los pobres en la economía informal y que se suban al barco y que estemos todos remando desde el barco, pues es una situación muy grave. Ya estamos en el 60%. Estamos trabajando también con Coparmex y con el CCE en esta visión de cómo incorporar a la economía formal, a los pequeños empresarios a esta situación, porque mientras no los incorporemos no van a avanzar. El empleo es lo que la economía requiere en primerísimo lugar, debido a que el empleo se genera principalmente por empresas sanas. Y ahí nos surgen muchas preguntas que nos estamos haciendo y que tenemos que responder con el tiempo. ¿Cómo podemos capacitar e incluir a nuestros trabajadores, especialmente a los menos preparados educacionalmente, para que continúen siendo parte de nuestras empresas? ¿De qué manera pueden las empresas existentes crear más oportunidades de trabajo? ¿Cómo se pueden crear más empresas y hacer que crezcan? ¿Cómo puede el vasto número de gente pobre autoempleada del sector informal desarrollarse e incluirse más en la economía?
¿Qué marco político, económico, social y legal permitiría tales desarrollos? ¿Qué podemos aprender de países que han rechazado tanto al socialismo como al capitalismo libertario o neoliberal y que han estado practicando con éxito la economía social de mercado o la economía civil? El crecimiento económico es necesario, pero no suficiente, para un desarrollo integral. A pesar de que los pobres tienen un gran potencial en sí mismo para ser económicamente activos, sus oportunidades deben ser mejoradas, dándoles acceso no solo al mercado de trabajo, sino igualmente a la educación, al seguro de salud, a los servicios financieros y a la protección legal, y a la infraestructura física. Todo esto es prerequisito para una justa distribución de la riqueza. La competencia es esencial para la economía moderna, pero necesita un orden legal de instituciones públicas y fuertes e independientes que sientan y hagan cumplir reglas y reglamentos para mantener la justa competencia en los mercados abiertos. Habiendo mencionado esto, deseamos enfatizar, el problema no es la libre competencia basada en eméritos, ni la mano invisible del mercado libre, sino la deliberada distorsión de la competencia enfocada a procurar una renta sin méritos y el puño de hierro de los intereses especiales, poderosos e insantas alianzas de las pseudoelites económicas y políticas. Para nosotros esta visión son las estructuras de corrupción o estructuras de pecado que son las que hacen que no progrese el país. La pobreza. Es ciertamente un verdadero escándalo, pero los hechos son abrumadoramente claros. En los últimos 20 años han sido extraídas de la pobreza más de 750 millones de personas, gracias al desarrollo económico y al dinamismo de la moderna economía de mercado. Nunca en la historia de la humanidad hemos sido testigos de una reducción de la pobreza de este tamaño. De hecho, la pobreza extrema ha sido reducida a más de la mitad, de un 47% de la población al 22% de la población mundial, estoy hablando. Este 22% sigue siendo un absoluto escándalo. Sin embargo, esta reducción es un hecho lleno de esperanza. Fueron especialmente exitosos los países que pudieron integrarse a la globalización y al sistema internacional de división del trabajo. Los países con altos números de gente viviendo aún en pobreza extrema son generalmente los que están en guerras civiles con un parcial rompimiento del Estado de Derecho, estados fallidos, políticas de alta discriminación contra minorías sociales, étnicas, sociales o religiosas, o países con alta correlación a una mala gobernanza, sin objetivo del bien común, que son la esencia de la buena gobernanza. Para que los países avancen tenemos que tener esta visión del bien común, esta buena gobernanza. Si se estructuran los países con estas estructuras de corrupción, los países no avanzamos. La desigualdad se ha elevado indudablemente en muchos países, pero atribuir esto a la libertad absoluta de los mercados no parece ser el análisis correcto. No hay un solo país en el mundo en que exista una total autonomía de los mercados. En promedio, cerca del 40% del PIB que generan los países provienen del sector público. En algunos países esta cifra es claramente superior al 50%. No todo Estado es un buen Estado. Un Estado grande tiende a convertirse en un Estado pesado. Y un Estado pesado tiende a convertirse en un Estado corrupto. En palabras de San Agustín, ¿qué son los reinos, o sea, los estados, sin justicia, sino bandolerismo organizado? Tanto abogamos por un Estado atlético, esbelto y enfocado en sentar reglas, y así un Estado fuerte, capaz de aplicarlas en contra de los intereses de los poderosos y efectivamente implementar afirmativamente, pero con una acción basada en la subsidiariedad para el desarrollo de los pobres. La educación. Es clave que el desarrollo de los que viven en la pobreza
es la educación, especialmente la educación básica y la capacitación vocacional. Ha sido percibida en la mayoría de los países como un ámbito exclusivo del gobierno. De ahí que observemos unas claras fallas del Estado. La experiencia en países más incluyentes, con una baja tasa de desempleo de jóvenes, el centro de Europa, muestra que una buena colaboración entre los sectores público y privado, así como lo es también con las instituciones de la sociedad civil. La corrupción proviene de las estructuras de pecado, pueden llamarles de pecado o de corrupción, apuntando como culpable a muchos dirigentes de empresa, aun aquellos que de buena voluntad, pero tenemos que aceptarlo. A la hora de vivir en esas estructuras de pecado, nos convertimos en cómplices. Desde la perspectiva corporativa, hay un dilema casi insoluble entre mantenerse con vida en la empresa o tirar la toalla y despedir gente. No es suficiente apelar a la moral personal del dirigente de empresa, al dirigente de empresa. Este dilema puede solo ser resuelto si las estructuras del pecado se desmantelan y se reemplazan por estructuras del bien común. La mayor amenaza para el bien común y a una distribución más equitativa de la riqueza generada es una combinación de capitalismo de compadrazgo y una gobernanza autoritaria y de compadrazgo. Esto es lo que mata la situación económica y los mercados. Quisiera ahora leer el versículo 168 del compendio de la doctrina social cristiana, porque yo creo que da muchas luces para fijar responsabilidades. Dice: la responsabilidad de edificar el bien común compete, además de a las personas particulares, también al Estado, porque el bien común es la razón de ser de la autoridad política. Entonces, tenemos que tener muy claro que esa razón de ser de la autoridad política pues debe de ser instrumentada y se le debe de dar seguimiento. Son los políticos los que tienen que practicar la buena gobernanza, bien común, pero igualmente no es suficiente acudir a su moral personal. El electorado debe ser educado para tomar decisiones con mayor información al votar y debe ser capaz de hacerlo saber al gobierno. Lo que es necesario es una cultura de participación política. A pesar de que en ocasiones la política sea declarada como un juego sucio, ¿quién más que los ciudadanos cristianos comprometidos pueden limpiar todo esto? La Iglesia y la sociedad civil deberían de motivar a los fieles laicos a interesarse y participar activa y profundamente en los asuntos públicos. La sociedad civil es donde se debe obtener el criterio del cual tiene que venir la orientación hacia el bien común, tanto del mercado como del gobierno. Para este propósito, nosotros los dirigentes de empresa, nos deberíamos de organizar en asociaciones locales, nacionales y globales con el objeto de educarse unos a otros en cuanto a ética de la empresa, para poner a disposición sus conocimientos para la Iglesia y la sociedad y cooperar con otros jugadores dentro de la Iglesia y la sociedad y así configurar una cultura del cuidado de los campos nivelados y del bien común. Las mejores prácticas. En los países con más igualdad en la distribución de la riqueza, con mercados de trabajo más incluyentes y con éxito en la reducción de la corrupción y en la promoción de la buena gobernanza, muestran la importancia de la emergencia de pequeñas y medianas empresas sanas, como en Alemania, y como decía Juan Pablo, los árboles japoneses chaparros en México los tenemos que ver cómo los desarrollamos. Estas organizaciones, la mayor parte, son las que generan la mayor parte de los empleos y son ellas las que tienen un interés vital en establecimiento y la aplicación del Estado de Derecho, ya que ellas son las que más sufren los aspectos discriminatorios de las estructuras de pecado, orquestadas por manos oligárquicas.
Si estuviéramos bien organizados, podríamos ser la columna vertebral de una economía incluyente y una vibrante sociedad civil. La Iglesia, como un importante jugador de la sociedad civil, no debería de temer cooperar con los dirigentes de empresa de fe cristiana y o de buena voluntad, y con grupos, fuerzas de la sociedad civil, y así formar alianzas para el bien común. Tales alianzas constituyen la única posibilidad para romper las alianzas insantas de las pseudoelites políticas y económicas buscadoras de ingreso. Pues esta es la visión y esta es la respuesta que nosotros dimos a la exhortación apostólica. Muchas gracias.